Entonces, vamos a seguir con la parte de integrales. Cuando ustedes tienen que trabajar con integrales, es importante que tengan presente que los métodos de integración, los distintos métodos de integración, a mí me van a ir ayudando a abordar el ejercicio que tenga, la integral que tenga, según las características. Por ejemplo, antes de comenzar con los métodos de hoy, voy a hacer un pequeño repaso. Por ejemplo, existe la integración directa. Que la integración directa, un caso sencillo, es, por ejemplo, este. Una integral como esta. Donde para poder realizar una integral como esta, yo puedo llegar y decir, bueno, las integrales, yo puedo aplicar propiedades, por ejemplo, como separar sumas. Entonces, una integral como esta lo puedo separar en x a la 3 de x menos la integral de 5 e a la x de x. Y en cada una tengo que ir escribiendo el de x porque eso es lo que me va a decir con respecto a quién voy a integrar. Ahí separé sumas y restas, pero también podría aplicar otra propiedad que me dice, bueno, cuando hay constantes, cuando hay números multiplicando una función, yo puedo llegar y sacar esos números de la integral. Entonces me quedaría la integral de x a la 3 de x menos 5 por la integral de a la x de x más 4 por la integral de secante a la 2 de x y que ya esos son funciones que yo puedo integrar directo, puedo hacerlas de una vez. Por ejemplo, la integral de x a la 3, esto va a ser x a la 4 sobre 4. La integral de e a la x es ella misma, e a la x. Mantengo el 4 por acá. Y la integral de secante al cuadrado es tangente de x. Y que es importante considerar, es importante tener en cuenta que siempre tenemos que agregar una constante, una c, porque esa constante nos hace referencia a que se le puede sumar o restar cualquier número real, sin importar cualquier número real. Ahora bien, en un ejercicio como este, yo llegué y apliqué cada una de las propiedades como para hacer un repaso, pero ustedes ya después con práctica podrían pasar de aquí hasta aquí sin ningún problema. Sin ningún problema, hacerlo directo, resolver esta integral, porque repito, cuando uno habla de integración directa, es la integral de funciones que ya tienen resultados establecidos, que incluso a ustedes posiblemente se les presentó la tabla de integrales en la clase anterior y se les dijo, bueno, cuáles son las integrales con las que se pueden trabajar. Bueno, además de la integración directa, también tenemos la integración por sustitución, donde me podrían aparecer integrales como estas, 1 más x sobre 1 más x al cuadrado de x, o esta otra que es la integral de 1 sobre raíz de x, 1 más 4 raíz de x, que incluso estas dos integrales, ustedes las desarrollaron en la clase anterior, lo vieron en la clase anterior, hicieron toda la resolución, pero aquí las retomo para recordarles. Bueno, una integral por sustitución es aquella donde yo no puedo aplicar las reglas para separarlas, porque solo puedo separar sumas o solo puedo separar restas. O sacar una constante, por ejemplo, pero no puedo separar una división. No puedo separar aquí una multiplicación, que tras de todo está en una división. Entonces ahí
surge también la opción de hacer integral por sustitución, que en realidad es sustituir una parte de toda la función que me están dando para que cuando la derive me dé la otra. Bueno, me dé aquí, por ejemplo, el 1 sobre x, sobre raíz de x. Que como les digo, estas dos ustedes las desarrollaron la clase anterior. Pero bueno, cuando ya a mí me aparece una integral donde yo digo, bueno, no la puedo sacar directo, no puedo separar sumas y restas y no puedo llegar y aplicar las propiedades de manera directa. No puedo hacer una integración por sustitución. Pero además de eso, me doy cuenta que tengo alguna multiplicación, que repito, no puedo separar. Entonces ahí sale otro método de integración que es la integración por partes. La integración por partes, básicamente, y la voy a escribir aquí simbólica, lo que me dice es, vea, si usted tiene la multiplicación de una función u por una función de v, entonces esto es lo mismo escribir u por v menos la integral de v de u. Que uno, ahí a manera de acordarse, la integración por partes uno la llama, bueno, una vaca vio dos uvas, para trabajarla, para acordarse cuál es el orden que tiene que llevar. Ahora bien, ¿a qué me refiero? A una integración de estas, a una integración de este tipo. Voy a borrar para hacerla desde el inicio, para utilizar toda la pizarra y ustedes vean el proceso. Por ejemplo, podemos tener la integral de x a la 3 logaritmo natural de x. Entonces yo digo, bueno, esta integral yo no la puedo resolver de manera directa, porque resulta que, bueno, no puedo separar, tengo una multiplicación. Entonces, aunque yo sé cuál es la integral de x a la 3, al estar multiplicando por algo, no podría resolverla. No puedo hacer una integración por sustitución, porque de la gracia de la integración por sustitución es que yo sustituyo una parte de la función para que me quede la otra, y tampoco me sirve. Aquí hay dos funciones que básicamente no tienen nada en común. Una es un logaritmo y otra es una expresión algebraica. Entonces ahí se aplica la integración por partes. Yo tengo que escoger quién es mi u y quién es mi dv. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, a lo que yo escribí hace un ratito de cómo va a ser el término o cómo va a quedar la expresión para aplicar la integración. Ahora, para escoger quién es u, porque aquí pueden haber cualquier tipo de funciones, uno básicamente sigue esta fórmula, o esta forma, mejor dicho. Y late. Eso me dice, ok, para escoger u usted va a buscar si hay funciones inversas. Hablo de arcotangente, hablo de arcosecante, funciones de ese tipo. Si hay logarítmicas, si hay algebraicas, si hay trigonométricas o si hay exponenciales. Entonces yo digo, ok, vamos a ver en el orden. Inversas no hay. Logarítmicas, sí hay, esta. Entonces esa es la que yo voy a escoger como mi u. ¿Y quién va a ser mi dv? Bueno, lo que me esté quedando. Me está quedando un x a la 3 y me está quedando un dx. Ahora, con esta que está aquí, con el u, esta parte yo la voy a derivar. Entonces digo, bueno, la derivada de u y derivo logaritmo natural. Y ya sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x de x. ¿Qué hacemos con esa otra parte? Bueno, en realidad, ahí lo que se hace es resolver una pequeña integral. Y decimos, bueno, ¿cuál es la integral de dv? La integral de dv es v. Y la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Ahora bien, aquí ustedes le pueden escribir el c. Puede ser que no se lo escriban, no hay ningún inconveniente porque al final de cuentas no lo vamos a utilizar. Vamos a seguir simplemente el proceso. Entonces ahora sí me dice la integración por partes.
Vamos a utilizar U por V, una vaca. Entonces va a ser logaritmo natural de X por X a la 4 sobre 4. Menos la integral de bio 2 uvas. O sea, V por du. X a la 4 sobre 4 por 1 sobre X de X. Y lo que hacemos es integrar eso. Bueno, acomodémoslo un poco. Esta expresión que está aquí me queda X a la 4 sobre 4 menos, y esta integral que está aquí, si simplifico las X, me quedaría X a la 3 sobre 4 de X. Voy a continuar a este otro lado. Que al final, aquí hay en realidad un cuarto que está multiplicando, y ese un cuarto yo lo puedo sacar de la integral. Entonces sería X a la 4 sobre 4 menos el 1/4 que yo saco de aquí por la integral de X a la 3 de X. Y resulta que esta integral ya me queda una integral directa para poder resolver. Entonces sería el X a la 4 sobre 4 menos 1/4 por, y este queda, le sumo 1 al exponente, queda un 4, lo pongo a dividir, más el C, y después simplemente regresamos o hacemos la operación ahí, mejor dicho, simplificamos, y nos va a quedar menos X a la 4 sobre 16 más el C. Y ahí nos queda resuelta la integral. Sí es cierto, muchachos, me comí el logaritmo aquí. Lo dejé botado sin querer. Voy a escribirlo por acá, que lo había dejado botado. Toda esta parte está bien, fue que dejé botado el logaritmo. Logaritmo natural de X. Y aquí teníamos 1/4 por la integral de X a la 3 de X. Logaritmo natural de X. 1/4 por X a la 4 sobre 4 más el C. Y el logaritmo natural de X menos X a la 4 sobre 16 más el C. Había dejado botado el logaritmo, me faltaba escribirlo en cada una de estas. Ahí fue un pequeño dedazo que cometí. Dejé botado el logaritmo, pero en realidad él se mantiene. Todo el proceso que hice ahorita cuando agregué el logaritmo fue lo mismo que nosotros hicimos, pero solo había dejado botado ese detalle. Ok, veamos este otro. Este es el ejemplo 2. Este dice X a la 2 por E a la 3X. Entonces, igual yo puedo llegar a hacer un sondeo de los métodos que conozco y decir, bueno, este no lo puedo hacer por integración directa porque no puedo separar elementos. Tampoco puedo llegar a hacer una sustitución porque son dos funciones que no tienen nada en común y no las puedo separar porque hay una multiplicación. Entonces, todas esas características me dicen, no, usted tiene que aplicar una integración por partes. Ese es el método que le está quedando, que le está sirviendo ahí. Entonces, igual, yo tengo que escoger quién es el U y tengo que escoger quién es el V. Entonces, me acuerdo para escoger el U, la palabra hilate. Inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Yo digo, bueno, inversas no hay. Logarítmicas no hay, pero sí hay algebraica. La algebraica es X a la 2. Entonces, ¿quién va a ser el de V? El de V va a ser E a la 3X de X. Me tengo que acordar que esta partecita de acá, yo la tengo que derivar. Y me va a quedar que de U es igual a 2X de X.
Y esta partecita de acá, en realidad la tengo que integrar. Es una integral pequeñita. Pero aquí puede ser que me surja un detalle. Bueno, es que esta no tiene una integral directa. Entonces, la voy a sacar, la voy a traer por acá un momento y ya ahorita la vamos a continuar. Entonces decimos, ok, yo necesito integrar e a la 3x. Para poder integrar eso, yo puedo hacer una sustitución y decir, bueno, sea m igual a 3x. Y tienen que recordar que cuando uno hace una sustitución, lo que hace es derivar. Y digo, bueno, de m y la derivada de esto sería 3 de x. Que también lo puedo llegar y escribir como dm tercios es igual a dx. Entonces, esta integral, que era la que yo estaba calculando, me va a quedar. El 3x lo voy a cambiar por m, entonces queda e a la m. Y el de x, que es este de x que está aquí, lo voy a cambiar por dm tercios. Que como hay un tercio multiplicando, yo lo voy a sacar de la integral y nada más me va a quedar e a la m de m. Y ya esta integral sí la puedo sacar directa, porque la integral de e a la algo, de e a la x, en este caso de e a la m, es e a la m. Más el c. Es importante recordar que cuando uno hace una sustitución, tiene que regresarlo a los valores originales, o sea, términos de x. Entonces eso sería un tercio por e a la 3x más c. Entonces yo puedo asegurar que v, cuando yo integro esto, me va a dar v, y cuando yo integro esto, me va a quedar un tercio por e a la 3x. Recuerden que aquí no es necesario escribir el c, porque ahí es simplemente una simbología que vamos a utilizar para ya aplicar propiamente la integración por partes. Entonces, muchachos, ya conociendo quién es el u, quién es el v, el de v, etcétera, entonces vamos a aplicar la integración por partes. Y me acuerdo que es, si se acuerdan de la frase, una vaca vio 2 uvas, u por v, entonces sería x a la 2 por un tercio e a la 3x menos la integral del vio 2 uvas, v de u. Entonces me queda un tercio e a la x, e a la 3x por 2x de x. Que si nosotros lo acomodamos un poco, eso nos va a quedar aquí x a la 2, e a la 3x sobre 3. Este un tercio por 2, me va a quedar 2 tercios. Y como es una integral, una constante que queda dentro de la integral, yo la puedo sacar de la integral. Y aquí me va a quedar x por e a la 3x de x. Porque recuerden, el 2 por el 1 tercio es el que saqué aquí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, tengo que integrar esto, pero me queda otra vez una multiplicación de dos funciones que no tienen nada en común. Entonces, acá tengo que volver a aplicar una integración por partes. De esto no, porque ya esto quedó fuera de la integral, de esto. Entonces yo digo de esta parte, que aquí los voy a llamar como u sub 1 para simplemente hacer la diferencia de esto. El que escojo como u, recuerdo, inversas no hay, logarítmicas no hay, algebraicas está la x. Y entonces el de v, también le voy a poner un sub 1, sería e a la 3x de x. Derivo aquí y me queda que du es igual a dx. E integro aquí, y si ustedes se fijan, esta integral es la misma integral que teníamos acá.
Entonces ya podríamos decir que eso es 1/3 por e a la 3x. Y ahora sí, volvemos a aplicar por partes. Esto lo mantengo porque ya es lo que está fuera de la integral. X a la 2, e a la 3x sobre 3. Menos el 2/3. Voy a abrir un paréntesis. Y ahora a esta integral le voy a aplicar la integración por partes. U por v. Entonces queda x por 1/3 e a la 3x menos, muchachos, si voy a continuar el ejercicio aquí porque no me va a caber, menos la integral de v de u, 1/3 e a la 3x de x. Y ya sigo resolviendo. Bueno, esto lo voy a mantener. X a la 2, e a la 3x sobre 3. Si este menos 2/3 se lo multiplico a esto, entonces me queda menos 2/9 x e a la x. Y si este menos 2/3 se lo multiplico a esta resta de la integral, entonces me quedaría más 2/3 por la integral de 1/3 e a la 3x de x. ¿Qué es lo que puedo decir ahí? Bueno, este 1/3, que es una constante, también lo puedo sacar de la integral. Y cuando lo saco la integral y lo multiplico por este 2/3, me vuelve a quedar 2/9. Entonces ya voy a escribirlo ahí resumido. Me quedaría 2/9 por la integral de e a la 3x de x. Y ya esta integral ya la sabemos hacer, porque ya la hemos hecho aquí y ya la habíamos hecho aquí. Entonces sería el resultado final, x a la 2, e a la 3x sobre 3 menos 2x e a la x sobre 9 más 2/9 y la integral de e a la 3x es 1/3 e a la 3x. Pero al hacer esta multiplicación, 2/9 por 1/3, al final nos queda 2 sobre 27. Entonces el resultado sería 2 sobre 27 por e a la 3x más el c. Y ya ahí me quedó resuelto. Bueno, resulta que también podemos aplicar un método que se llama fracciones parciales, la integración por fracciones parciales. Uno va como descartando, uno dice, bueno, dependiendo de la expresión, ya no puedo aplicar sustitución, no puedo aplicar la integración directa, no puedo aplicar por partes, y si la integral tiene ciertas características, tiene que ser parciales. Ahora bien, ¿a qué me refiero con ciertas características? Ok, les decía, ¿qué características puede tener la integral? Una como esta. La integral de x menos 11 sobre x a la 2 más 3x menos 4 de x. Ellas se caracterizan, o las integrales para aplicar este método se caracterizan porque tenemos la división de dos polinomios. Una fracción ahí algebraica. Vean que ya aquí no tengo nada de trigonométricas, nada de exponenciales, nada de logarítmicas. Es puramente una división de polinomios. Ahora, primer detalle muy importante que ustedes tienen que acordarse. Si el exponente del numerador es mayor o igual que el exponente del denominador,
ustedes tienen que primero, antes de empezar a integrar, hacer la división de polinomios. Repito, si el numerador es de grado igual o mayor que el denominador. O sea, tiene exponente igual o mayor que el mayor exponente del denominador. Hacer división de polinomios. Ahora bien, si no se puede hacer la división de polinomios, si ya hay como esta, que este es grado 1 y este es grado 2, y no puedo aplicar ninguno de los otros métodos que vimos, que hemos trabajado, entonces yo digo, no, fracciones parciales. Las fracciones parciales lo que me dicen es, esta expresión usted la va a escribir como la suma o la resta de otras fracciones. Y lo primero que vamos a hacer es factorizar el denominador. Entonces esto me quedaría x menos 11 sobre, y si factorizamos este, nos damos cuenta que eso nos queda x más 4 por x menos 1, el de x. Entonces, para seguir integrando, voy a cortar acá, voy a dividir la pizarra para hacer la parte de las fracciones parciales aquí. Yo lo que digo, bueno, esta fracción x menos 11 sobre x más 4 por x menos 1, yo lo voy a separar en la suma de fracciones. Y esa suma de fracciones va a tener en los denominadores el x más 4 y el x menos 1. Ahora bien, ¿qué tiene que ir en el numerador? En el numerador tiene que ir una expresión de grado menor que este. Es decir, si este tiene grado 1, lo que tendría que ir arriba es una constante, que es lo que es de grado menor. Si este fuera de grado 2, el de arriba, la expresión de arriba, tiene que ser de grado 1. En este caso, entonces, mi constante yo la voy a expresar como A. Y como aquí pasa algo similar, la voy a expresar como B. Entonces tendría que x menos 11 sobre x más 4 por x menos 1 tiene que ser igual, y si hago la suma de esas fracciones, eso me quedaría x más 4, x menos 1, y la parte de arriba quedaría a por x menos 1 más b por x más 4. Y ahora, si tengo la igualdad de dos fracciones, si dos fracciones son iguales y ya sus denominadores son iguales, de ahí no me queda más que asegurar que sus numeradores tienen también que ser iguales. Lo que vamos a hacer acá en realidad es encontrar cuánto vale A, cuánto vale B. El proceso para encontrar de cuánto vale A y cuánto vale B se puede hacer de distintas formas. Nosotros lo vamos a ver de una, que es dándonos valores. Yo me voy a ver qué pasa si el X vale 1. Si el X vale 1, lo cambio aquí. Esto me daría menos 10. Si el X vale 1, esto se anula. Esto me da 0 por A, 0. Y aquí me quedaría 1 más 4, 5, 5B. Y entonces obtendría que B vale menos 2. Ahora, ¿qué sucede si X vale menos 4? Vamos a ver, si X vale menos 4, cambio aquí. Entonces aquí me daría menos 15. Si X vale menos 4, cambio aquí. Entonces me daría menos 5 por A. Y si lo cambio aquí, esto se va a anular, porque esto se hace 0 por B, 0. Entonces yo obtendría que A vale 3. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿De dónde salieron o por qué escojo estos números? Bueno, se están escogiendo adrede, se están escogiendo basado en la expresión que se tiene. Porque lo que voy a hacer es ver cuáles son los números que anulan esta parte.
Aquí lo anula un 1, por eso escojo el 1. Aquí lo anula un menos 4, por eso escojo el menos 4. Entonces, regresando a esta expresión, yo sé que esta integral yo la puedo separar en dos fracciones, que era a sobre x más 4, pero resulta que el a valía 3, entonces esto es 3 sobre x más 4, más b, y b valía menos 2 sobre x menos 1. Bueno, que al final este más y este menos los puedo unir para que me quede menos aquí de x. Y esto, si yo quiero, lo puedo también separar y ver cómo la integral de 3 sobre x más 4 de x menos la integral de 2 sobre x menos 1 de x. La separo en dos. Ahora, otras cosas que podría hacer. Bueno, este 3 como es una constante lo puedo sacar de la integral. Este 2 como es una constante, entonces lo puedo sacar de la integral. Y ahora viene esto que está acá. ¿Cómo resuelvo esta integral? Si yo quisiera resolver esta, entonces yo podría hacer una pequeña sustitución. Podría decir, vea, u es igual a x más 4. Entonces de u es igual a dx. Y cuando me vengo a resolver esta, entonces me quedaría 3 por la integral de el de x lo cambio por du y el x más 4 lo cambio por u. Entonces sería 1 entre u de u. Si quiero hacer esta, bueno, algo muy similar. Puedo también hacer una sustitución. Esta la voy a escoger como m. M es igual a x menos 1. Entonces de m es igual a de x. Entonces esta expresión la podría ver como menos 2 por la integral. El de x lo cambio por dm y el x menos 1 lo cambio por m. Entonces queda 1 entre m de m. Y si uno va y se fija en las reglas de integración directa, me doy cuenta que cuando yo tengo la expresión 1 entre x, o en este caso 1 entre u, la integral de eso es logaritmo natural. Entonces va a quedar 3 por logaritmo natural del valor absoluto de u menos 2 por logaritmo natural. Y es muy importante que en estos casos, cuando ustedes integren, mantengan el logaritmo natural del valor absoluto. Jueguen con este valor absoluto, lo tengan presente, de m más c. Pero bueno, no nos estaban preguntando en términos de u ni en términos de m, era en términos de x. Entonces estos 3, logaritmo natural del valor absoluto de x más 4, menos 2 por logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, más el c. Y ahí estaría el resultado de la integral. Ok, nos topamos con una integral que es una división de polinomios, donde no puedo aplicar ninguno de los otros métodos. Entonces, todo me apunta a que debo de aplicar fracciones parciales. Incluso, sé que no tengo que hacer la división de polinomios porque si ustedes se fijan, el mayor exponente de arriba es un 2. Y si trabajan con la parte de abajo, si ustedes desarrollaran la parte de abajo, el mayor exponente sería un 3. Porque aquí va a quedar algo al cuadrado, entonces queda exponente 2. Y multiplicado por algo que tiene exponente 1, finalmente queda un exponente 3. Entonces la división de polinomios ahí no se tendría que aplicar. De una vez nos podemos ir a fracciones parciales. Incluso ya lo de abajo está factorizado. Entonces en las fracciones parciales tendríamos que 3x a la 2 menos 8x más 13 es igual a x, bueno, perdón, sobre x más 3 sobre x menos 1 al cuadrado es igual. Y ahora aquí es donde hay que tener un cuidado. Esta expresión no es una expresión cuadrática. No la tengo que confundir
directamente con una expresión cuadrática. Cuando yo hablo de una cuadrática es, por ejemplo, si aquí estuviera un cuadrado. X a la 2 más 3 y ya esto no se puede factorizar más. Esto es una expresión de grado 1 que está elevada al cuadrado. Entonces, cuando lo voy a escribir en las fracciones, yo voy a hacer, ok, va a ser una fracción que tenga el X más 3 en el denominador. Puede ser una fracción que tenga el X menos 1 en el denominador. Pero esto, como está elevado al cuadrado, lo que significa es que aparece 2 veces. Entonces, tengo que hacer una tercera fracción contemplando esa posibilidad, que aparezca 2 veces. Que aparezca una porque puede suceder o que aparezca las 2 ocasiones. ¿Qué me doy cuenta? Esto es lineal. Entonces arriba tiene que ir una constante. Esto es una expresión de grado 1 también, entonces arriba tiene que ir una constante. Y esto también es una expresión de grado 1, que lo que significa esto es que aparece 2 veces. Bueno, también tiene que ir una constante. Ahora, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, esta expresión sería x a la 2 más 3? Bueno, si esa fuera x a la 2 más 3, ya esto es una cuadrática. Entonces la expresión de grado 1, yo la tendría que haber escrito como ax más b, por ejemplo. Le bajo un grado al exponente. De grado 2, entonces esta la escribo de grado 1. Si apareciera una cuadrática de este tipo. En nuestro caso, todas las que me están apareciendo son lineales, entonces mantenemos las constantes A, B y C. Bueno, hacemos las sumas. 3x a la 2 menos 8x más 13 sobre x más 3, x menos 1 al cuadrado. Y tienen que notar que aunque aquí aparezca esto, cuando yo hago la suma de esas fracciones, bueno, voy a quitar este 2 que lo había escrito hace un ratito, el denominador también me queda x más 3 por x menos 1 al cuadrado. Haciendo las sumas. Ahora, ¿qué va a quedar en el numerador? En el numerador va a quedar a por x menos 1 al cuadrado. Más b por x más 3, x menos 1. Más el c por x más 3. Igual que aquellas sumas que se hacían en precálculo cuando se trabajaba con la parte de álgebra. Entonces decimos, ok, tengo dos fracciones que son iguales, donde ya sus denominadores son iguales, de ahí no me queda otra que sus numeradores tengan que ser iguales. Y ahora nos vamos a dar unos valores. Recuerden que tenemos que darnos los valores que anulen elementos. Entonces yo digo, ok, este elemento lo va a anular, lo va a hacer 0, un 1. Y vamos a ver qué pasa si x vale 1. Bueno, si x vale 1 y yo lo sustituyo aquí, 1 al cuadrado es 1, por 3, 3. Aquí me queda menos 8. Entonces sería 3 menos 8 es menos 5, más 13, menos 5 más 13, entonces queda 8. Si x vale 1, esto se anula porque se hace 0. Este se hace 0, entonces todo esto se anula. Y este me quedaría 4c. Eso significa que c vale 2. Ok, ya tengo mi primer valor. Entonces voy a ver qué otro valor anula. Anula el 3. Entonces voy a ver qué pasa si x vale 3. Cambio aquí. 3 a la 2 me da 9. Por 3, voy a apuntarlo aquí ahorita, lo resumo. Eso me da 27. Menos 8 por 3. Eso me da 24. Más 13.
Entonces, al final me quedaría 16 el resultado. Ok, entonces esta parte me da 16. Ahora yo sé que aquí me quedaría 3 menos 1 es 2. Al cuadrado, 4. Quedaría 4a. Que si vale, perdón, aquí era menos 3. Entonces me va a alterar un toquecito el resultado. Puse con 3 y era menos 3. X es igual a menos 3. Vale que lo vi ahí. Voy de nuevo acá. Menos 3 a la 2. Eso es 9 por 3, 27. Ese sí se mantenía. Menos 8 por menos 3. Ese era 24. Más 13. Entonces la suma de eso nos quedaría 30, 40, 64 es más bien. 64 nos daba la suma. Ahora sí, cambio aquí por menos 3. Menos 3 por menos 1. Perdón, menos 3 menos 1, eso es menos 4. Al cuadrado da 16. Entonces queda 16a. Aquí se anula, se hace 0. Y todo esto se va. Igual aquí. Entonces me quedaría que a, pasando este 16 a dividir, a es 4. Entonces yo digo, bueno, pero ya tengo quién es C, ya tengo quién es A, pero no he podido sacar quién es B y ya utilicé los dos que anulan. No hay problema, lo voy a hacer aquí por cuestiones de espacio. Entonces yo me doy cualquier otro valor, el que ustedes quieran, no hay problema. Voy a decir, bueno, ¿y qué pasa si X vale 0? Si X vale 0, entonces yo diría, ok, esto es 0 y se anula, esto es 0, se anula. Me quedaría 13. Si X vale 0, aquí me queda menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 por A, pero A vale 4. Aquí queda 4. Si X vale 0, aquí me queda 3 y aquí me queda menos 1. 3 por menos 1 es menos 3, queda menos 3b. Y si X vale 0, aquí queda 0 más 3 es 3 por C, pero el C vale 2. Entonces eso sería 6. Si yo resuelvo ahí, esto me da 10, lo paso a restar. Queda 3 es igual a menos 3b. O sea, menos 1 es igual a b. Aquí tengo los 3 valores que andaba buscando. Entonces resulta que esta integral de aquí, yo la puedo separar en a sobre x más 3. Más b sobre x menos 1. Más c sobre x menos 1 al cuadrado de x. ¿Pero quién es a? Bueno, a era menos 4. ¿Quién es b? B es menos 1. Entonces en realidad aquí me queda un menos. ¿Quién es esta? ¿Quién es C? C es 2. Y ahí puedo resolverlo. Esto, cada una de estas, yo podría hacer una sustitución. Pero les voy a enseñar una generalización que hay de estas. Por ejemplo, es más, voy a hacer un paso donde voy a separarlo para que después lo vean. Quedaría 1 sobre x más 3 de x menos la integral de 1 sobre x menos 1 de x más 2 sobre la integral de 1 sobre x menos 1 a la 2 de x. Hay una generalización de las integrales que me dice, bueno, usted sabe que la integral de 1 sobre x
de x es logaritmo natural del valor absoluto de x. Pero resulta que si usted tiene una integral donde la parte de abajo es una función lineal, una expresión lineal, mx más b, entonces eso va a ser 1 sobre la pendiente por logaritmo natural del valor absoluto del mx más b más el c. Esa es la generalización. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí yo puedo decir, ok, esto es una expresión lineal, como esta. Entonces yo diría, el 4 lo mantengo. ¿Y cómo hago para hacer esto? Va a ser 1 sobre la pendiente. En este caso, la pendiente es 1. Por logaritmo natural del valor absoluto de x más 3 menos. Voy con esta. Resulta que también está lineal. Entonces aquí va a ser 1 sobre la pendiente, pero la pendiente es 1 también. Por logaritmo natural, que muy chiquitico este logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Más. Pero resulta que esta generalización de las expresiones, yo también la puedo seguir aplicando, porque hay una integral que me dice, bueno, si usted va a integrar 1 sobre x a la 2 de x, eso es lo mismo que usted haga menos 1 sobre x más c. La integral de 1 sobre x a la 2 es esta. Sí, pero entonces, si usted tiene la integral de 1 sobre una expresión lineal al cuadrado, entonces también puede escribir la generalización. La generalización sería 1 sobre m por menos 1 sobre mx más b más el c. Entonces en esta voy a hacer lo mismo. Mantengo el 2 y yo digo 1 sobre la pendiente es 1 por menos 1 sobre la expresión lineal que es x menos 1 más el c. Y después simplemente vamos uniendo un poco, que esto quedaría 4 logaritmo natural del valor absoluto de x más 3 menos logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 menos 2 sobre x menos 1 más el c. Y eso sería la expresión. Muchachos, entonces este es el método de integración por fracciones parciales. Vean que ya aquí hay integrales que el proceso se puede volver un poquito más extenso en el sentido de que hay que hacer más pasos, hay que hacer más operaciones, etcétera. Pero si uno se aprende las reglas, si uno va viendo la característica que tiene la función, perdón, la integral y cuál es el método que me va a servir, ella va saliendo, todo se va acomodando para resolverla adecuadamente. En las clases siguientes vamos a seguir viendo otros métodos de integración según, por ejemplo, que aparezcan trigonométricas, dependiendo del tipo de trigonométrica, y ya posteriormente vamos a ver otros elementos de las integrales, por ejemplo, las integrales definidas.